Hoy continuamos. Ya estamos en nuestra tercera semana, imagínate, ya vamos a cumplir el mes de clases. ¿Ah? ¿Cómo te estás evaluando? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? ¿Has aprendido? ¿Qué tanto has aprendido? ¿Qué dicen tus exámenes al respecto? Tiza blanca me va a faltar. Eso, muy bien. Me estoy convirtiendo en un lobo. Eso va bien. Ahí voy, ya falta un poquito de impulso. Si te falta práctica, ya sabes, siempre puedes encontrar en la red o con los amigos más preguntas, resuélvelas. Y si tienes dudas, ya sabes que en lo que se trata del lenguaje, aquí estoy para ayudarte. ¿Ya? Yo solo me aprendí las jergas de la última clase. No te pase, pues ya sabía. Ya. De eso sí se acuerdan, ¿no? Bien, chicos, hoy día vamos a aprender un poquito más de esta realidad, ¿no? De la realidad lingüística, pero ya enfocada en nuestro país. ¿Ya? Atención. Y como el nuestro es un país caracterizado por este fenómeno de multilingüismo, entonces tenemos que definirlo. El multilingüismo es el fenómeno de coexistencia, fenómeno de coexistencia de lenguas, fenómeno de coexistencia de lenguas en un territorio. Tiene que ser el mismo territorio, chicos. Si fuera territorios distintos, ya no habría multilingüismo. ¿Para qué? ¿No? Entonces, este fenómeno presenta causas y también tiene consecuencias. Algunos consideraban que el multilingüismo era un obstáculo para el progreso. Decían, si todos hablásemos la misma lengua sería más fácil. Pero cuidado, eso sería negar la diversidad cultural. Y por ejemplo, en nuestro país, lo más importante, lo más rico, lo que nos da una base para convertirnos en potencia es justamente nuestra diversidad. Un ejemplo lo tienes en nuestra comida. ¿Por qué es tan rica la comida peruana? Por la diversidad. Cuando los turistas vienen, antes venían solo por Machu Picchu, pero conforme se fue investigando, se fue revelando la diversidad. Ahora no falta tiempo para conocer Perú. ¿Mm? Tiene escuela, tiene, o sea, la cultura de los chachapoyas, ¿no? Cuela, los sarcófagos de Carajilla. Tienes Machu Picchu, Sacsayhuaman, ¿no? Los incas. Tienes las líneas de Nazca. Tienes los museos de la señora de Cao, el señor de Zipán. Tienes la ciudadela de Chanchán. Tienes la ciudadela de Pachacamac, ¿no? Mochicas, chimúes. Diversidad. ¿Mm? Y tienes también para estudiar las diversas lenguas del Perú. Pero para que podamos iniciar ese estudio, primero lo general. El multilingüismo, fenómeno de coexistencia de lenguas en un territorio. ¿Qué lo ocasiona? Tenemos causas extralingüísticas. Es decir, causas que no tienen que ver con el desarrollo de la lengua. La primera, la coexistencia de culturas en un territorio.
La segunda, las migraciones. O sea, ya no es que los pueblos florezcan en el mismo sitio, sino que donde hay un pueblo, llega otro. Por ejemplo, en el Perú siempre ha habido multilingüismo por esta razón. Siempre han coexistido culturas, o sea, siempre han existido juntas, coexistir es eso, vivir juntos, diversas culturas. Por eso acá tú tienes Paracas, Nazcas, Chimús, Chavines, Incas, Huaris, etcétera, los Chachapoyas, etcétera. Tienes un montón de culturas, viven juntos. Y cada cultura desarrolló su lengua, entonces también vivieron juntas, existieron juntas varias lenguas. Migraciones. Por ejemplo, a Norteamérica llegaron los colonos ingleses que se escapaban de la persecución religiosa en Inglaterra. Esas 13 colonias luego formaron Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos se expande hacia el Pacífico, fue una migración violenta. Fueron masacrando a las poblaciones indígenas, a los llamados pieles rojas. Entonces, esa es una migración violenta. O la invasión, claro, la invasión de los españoles y portugueses en Sudamérica. ¿Por qué hablamos español? Porque llegaron esos hijos de la madre patria aquí, ¿no? Y entonces trajeron su lengua. ¿De acuerdo? Igual ocurrió con otras minorías. Ya vamos a llegar a ese punto, Tobías. Entonces, estas son las causas extralingüísticas. También existen causas lingüísticas. Estas tienen que ver con el desarrollo de la propia lengua. Entonces, una primera causa es la dialectalización. Es decir, lo que es una lengua se va diferenciando. Y entonces, según la región, puede variar. Y ya no hay un código, sino 2, 3 códigos, según tantos dialectos. Y a veces, una lengua se dialectaliza tanto que se produce una fragmentación. Fragmentación de lenguas. ¿Ya? Fragmentación de lenguas. Lo que era una, ¡oh!, creció, se dividió, se volvió varias. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, con el latín. El latín era una sola lengua. Imagínate mi puño es el latín. Y de pronto se fueron diferenciando los dialectos, ¿no? Así como los dedos, así, que están encogidos. Y luego cada dialecto se volvió una lengua distinta. Tenemos francés, español, italiano, catalán, sardo. Surgieron las lenguas románicas. ¿Qué consecuencias hay? Una, la más fea, la diglosia. ¿Qué es diglosia? Es el avasallamiento de una lengua por otra. ¿Y por qué una lengua se impone a la otra? No porque exista una lengua mejor. Todas las lenguas, lingüísticamente, todas las lenguas son importantes, todas las lenguas son valiosas, pero lingüísticamente, aunque no haya diferencias, social, económica, culturalmente,
hay lenguas que tienen mayor aceptación, es decir, gozan de mayor prestigio social. A ese fenómeno se llama diglosia. Y no es que creen, no es que se crea, sino que en verdad tiene. Por ejemplo, estás terminando tu carrera. Sabes que para el bachillerato te piden, no, bachillerato es automático. Para la licenciatura te piden conocer una lengua además de tu castellano, ¿no? Además de tu lengua materna. Y tienes dos becas, una para estudiar quechua y la otra para estudiar inglés. ¿Cuál escogerías tú? La mayoría escoge el inglés, porque ese inglés luego les puede servir para una maestría. Te inscribes aquí en Centrum Católica y recibes una clase de la London of Economics School, o recibes una clase desde la Universidad de Tel Aviv, en Israel, o de repente de la Universidad de Seúl. El profesor de la Universidad de Tel Aviv no te va a dictar su clase en hebreo. Él también en su momento pensó, a ver, además del hebreo, ¿qué lengua me sirve a mí para internacionalizarme, para poder trabajar en otro lado? Inglés, él aprendió inglés. El profesor coreano no te va a dictar en coreano, sino que él también pensó, ¿y a mí qué lengua me va a servir? Bueno, yo sé cantar tipo BTS, pero ¿qué lengua se me va a hacer más útil? ¿Ah? Obviamente el inglés. Entonces, fíjate, tú siendo peruano recibes tu clase de un profesor hebreo en inglés o de un profesor coreano en inglés. Porque hoy la lengua inglesa es la de mayor prestigio. Eso se debe a la hegemonía político-militar de Estados Unidos a lo largo del siglo XX o de Gran Bretaña en el siglo XIX. Pero antes de eso, antes de que el inglés fuera la lengua universal, era el francés. Porque entre Luis XIV, el llamado Rey Sol, y Napoleón Bonaparte, expandieron, ¿qué cosa? La cultura francesa. Y entonces, hasta los inicios del siglo XIX, la lengua más hablada era el francés. Y tú te vas a dar cuenta. Mira, así como hoy hay chicos esos que tienen complejo de gringo, ¿verdad? Esos que dicen, oh my God, o que dicen, fuck you, o que dicen, very well, oh, my brother, ya. Igual antes había guachafos, pero su guachafería no era en inglés, era en francés. Y llegaban y decían, bonsoir, madame, comment ça va? Oh, salud, mon ami. Y eso lo puedes ver, por ejemplo, en ñacatita. Cuando estudias literatura peruana, vas a estudiar ñacatita y ahí vas a ver al guachafo de don Alejo, que llega y saluda, oh, si es madame, oh, monsieur. Porque en esa época el francés todavía estaba, pues, vigente. Era la lengua chic, la lengua de moda. Y antes del francés fue el español. Joder, sí, se hablaba español en todo el mundo. ¿Por qué? Porque España, durante la llamada Edad de Oro, ¿se acuerdan? Renacimiento y Barroco, España era la potencia hegemónica. A ver, ¿quién le decía algo a España? Nadie. ¿Ah? Le pasaban por encima. ¿Se dan cuenta? Son factores económicos, políticos, sociales, militares, los que determinan el prestigio, el uso de una lengua. No tiene que ver con que una lengua sea mejor que otra.
Hoy que China apunta a convertirse en la potencia hegemónica, comenzamos a aprender chino. Hoy se dictan cursos de chino. Y también, ¿no? Los chinos están aprendiendo como locos castellano. ¿Por qué? Porque América Latina es el gran mercado. Tener muchos americanos que querer comprar todo lo que dice Made in China. Así que aprendieron a hablar como nosotros. Son factores extralingüísticos. ¿Ya? Son factores extralingüísticos. Y lo malo de la diglosia, lo malo de una lengua que se impone a otra, es que a veces tiene lugar la extinción de lenguas de menor prestigio, porque nadie las usa. Un inteligentísimo niño aguaruna está estudiando en su tribu, en su comunidad, saca muy buenas notas, lo invitan a un concurso y sale becado. Llega ahora a uno de los colegios mayores, ¿no? Ustedes saben que ahí es beca completa. Si el niño aguaruna llega a un colegio mayor, ¿podrá seguir estudiando en aguaruna? ¿En qué lengua tendrá que estudiar ahora? Obvio, en español, así es. El español se impuso sobre su aguaruna. Y si este niño que llega a ser médico, que ingresa becado a San Marcos, por la excelencia de sus notas, logra una beca para estudiar en una especialización en el Johns Hopkins Hospital en Estados Unidos, exacto, ahora tendrá que aprender, chicos, se olvidan de la tilde, es inglés. Ustedes están escribiendo inglés. Pues son las ingles son las que están acá, entre las piernas, esas son las ingles. Ustedes estudian inglés, aprenden inglés. Ah, pero no te parece que eso de English. ¿No? Entonces, chicos, el inglés se impuso sobre su español. A veces las lenguas no tienen esa cantidad de hablantes, van perdiendo, se van yendo los hablantes y desaparecen. Y en otros casos, ninguna lengua es más fuerte que la otra. Llegan a un punto de equilibrio. Y lo que eran dos códigos se juntan para formar una nueva lengua. Por ejemplo, en la frontera entre México y Estados Unidos, ahí el castellano y el español y el inglés, en lugar de que una se imponga a la otra, se juntaron, se fusionaron. Y hay un nuevo código, el Spanish English. Eso es Spanglish. Ustedes han escuchado el Spanglish en algunas canciones de reggaetón. Algunas de las cosas que dice, por ejemplo, porque con lo que a mí no me gusta, por ahí encuentro algunas canciones que tienen, ¿no? Por ejemplo, Tego Calderón, ya creo que es el único de reggaetonero que me gusta. ¿Ah? Ah, no te pases, pues. No, 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 cuidado.
¿Qué vamos a aprender en Daddy Yankee? Que todo se lo pasa cheque, 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 no te pases, pues toda la canción así, ¿qué pases? ¿Ah? Bad Bunny, bueno, que con las justas sabe que esto es su boca. ¿Ah? Tampoco, pues. Y ojo, que solo lo menciono porque sé que es la música que por ahí va, ¿no? Pero a mí me gusta el rock. Y si te gusta el rock, de repente has escuchado a Molotov, un grupo de México. Si has escuchado Molotov, debes saber entre sus canciones, Frijolero, exacto, tú la pusiste, muy bien, Frijolero. Y ahí tienes un ejemplo de Spanglish, mezcla el español con el inglés. ¿Mm? O Give Me the Power, ahí también, mezcla el español con el inglés. En la frontera entre Uruguay y Brasil se habla una mezcla de portugués y español, se llama portuñol. Esa misma mezcla se observa en la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia. Como por ahí alguien no me dejó leer, ya había mencionado. Hablando de lo que con la justa pude leer, me preguntaban, ¿y si yo adopto una lengua y me olvido de la mía, eso es alienación? No. Si tú vas a Estados Unidos, obviamente vas a aprender inglés, y si pasas allá 10, 15 años, pues te vas a olvidar un poco del español, si no estás en contacto con tu cultura. Pero eso no es alienación. Alienación sería que estando tú aquí, emplees guachafamente el inglés que no se habla de forma mayoritaria. Eso sí es alienación. Alienación es que pases un mes en Argentina y cuando regreses al Perú, te pases todo el año diciendo, che, vos sabés. Eso es alienación. La guachafería es justamente eso. ¿Mm? O que diga, oye, pero ¿por qué hablas así como argentino? Y che, ¿qué querés? Me gusta el rock argentino. Y eso también es alienación, ¿no? Aparte de ser idiota. Bueno, entonces, chicos, ahí tenemos las causas y las consecuencias. Y esto nos va a servir para estudiar la realidad de nuestro país. Pero antes de estudiar esta realidad, hay algunos conceptos que tú debes conocer. ¿Ya? Así que nuestro amigo Cachimbonex nos va a hacer recordar eso. Fíjate, hay un primer concepto, es el de familia lingüística. ¿Qué significa familia lingüística? Una familia lingüística, una familia lingüística es el conjunto de lenguas, conjunto de lenguas que comparten rasgos comunes o cognados. Los rasgos
comunes entre lenguas diferentes son los cognados. Por ejemplo, te habrás dado cuenta de que el catalán se parece al francés y al español, ¿no? El catalán parece una mezcla de francés y de español. O que hay palabras del portugués que suenan como el español y otras del español que parecen italiano. Eso se debe a que estas lenguas, como tienen un mismo origen, todas son lenguas que provienen del latín, estas lenguas presentan estos rasgos comunes que también se llaman cognados. ¿De acuerdo? Se llaman cognados. Claro, Daniel, incluso como tú dices, el portugués se puede entender a medias. Entonces, cuando entre las lenguas se observa, ya, cuando entre las lenguas se observa estos rasgos comunes o cognados, quiere decir que pertenecen a la misma familia. Ahora, antes de seguir, por ahí vi un comentario. Mi mamá tiene más de 20 años en el Perú y nunca se le pegó el dejo. Pues bien, chicos, eso también es factible. Y les cuento otro caso. Había, cuando yo era pequeñín, un programa que era muy popular. Ustedes no lo han visto, no creo que sus padres tampoco lo hayan visto, pero sus abuelos sí. Apuesto que sus abuelos veían Trampolín a la Fama con Augusto Ferrando. En ese programa de Trampolín a la Fama trabajaba una norteamericana, la apodaban la Gringa Inga. La Gringa Inga vivió, creo que como, no sé, más de la mitad de su vida en Perú, pero nunca pudo terminar de adaptarse al castellano. Siempre hablaba medio masticado. En algunas personas, como en el caso de tu mamá, niña, que comentabas que nunca se le ha pegado el dejo, o en el caso de esta señora, la animadora, no recuerdo el nombre, era Ingen, Bangel, no sé qué, ¿no? Pero ella, en esta señora, en esta animadora, con el apodo de la Gringa Inga, en algunas personas como ellas, el intelecto es más fuerte. Ah, muy bien, tienes razón. Yuliño, ¿cuánto tiempo Yuliño lleva aquí en Perú? ¿No? Ya vive en Perú, hasta ha tenido parejas peruanas. ¿Ah? Ingen Borswinkel, ese era el nombre de la Gringa Inga. Muy bien, gracias. Entonces, en estas personas, a veces el intelecto es muy fuerte. O sea, ¿qué es el intelecto? La interferencia de tu lengua materna en el aprendizaje de otra. Entonces, como el intelecto es tan fuerte, la interferencia de su lengua materna es tan fuerte, está bien arraigada, pues se les hace más difícil. Yo soy el caso contrario. Por poner otro ejemplo, ¿no? El opuesto. Yo paso una semana en la sierra y estoy con todo el mote encima, el motizazo. Llego y te voy a hablar así también con un montón de diminutivos. Nos encontramos ahí, profe, ¿y dónde qué decir? Aquícito nomás vete, no demora, te voy a decir. Estoy una semana en la selva. Estoy hablando con el cantito, ¿no? Aunque yo diga, nadita, se me nota. Es así. En algunas personas es más fuerte el intelecto y en otras no. La ventaja de que el intelecto no sea fuerte es que tienes más habilidad, más facilidad para aprender otra lengua. Porque la interferencia no es tan fuerte. ¿Qué puedes hacer para evitarlo? Buena pregunta, les va a servir a ustedes. Practica. Yo, por ejemplo, tengo muy mala pronunciación. Con el francés se me hizo fácil, pero el inglés se me hacía difícil. ¿Cómo lo practiqué?
con canciones, pero eso sí, oía rock británico. Porque es más Oasis, por ejemplo, ¿no? Phil Collins y Genesis, The Police. Porque si te das cuenta, los británicos tienen muy buena pronunciación. Claro, me encanta Guns N' Roses, pero puros gritos, ¿no? Es difícil. Claro, el británico, lógico, si yo igual, si me piden, profe, recomiende dónde aprendo inglés, yo te recomiendo el británico, lógico. En cambio, ¿qué se me hizo para mí más fácil? Me ayudó a leer. Como me gusta leer, entonces yo trataba de decir, pero era mi práctica, ¿no? A mi esposa le encanta la música, ella practicaba también oyendo canciones, pero a veces se aburría y se reunían. Ella tenía su club, ¿no? Cuando estaba aprendiendo el inglés, formó su club de amigas y ahí conversación, pura conversación. Ahí está. No, el intelecto no es una consecuencia del multilingüismo, es solamente un fenómeno. Tú puedes venir de un lugar donde no haya multilingüismo e igual se va a notar. ¿Ya? Ahora, si tú hablas, a ver, has oído hablar portugués, pero el francés es un poco menos latino, ¿no? El francés es un poco menos latino. Por ejemplo, si yo te digo, je peux parler un peu de français, mais il me faut pratiquer, parce que je ne le lui, aujourd'hui tam. O sea, yo puedo decir, puedo hablar un poquito de francés, pero me falta practicar, porque yo lo leo hace tiempo. ¿Te das cuenta? En cambio, si tú oyes el portugués, es más, qué malo, en mapé. En cambio, el portugués es más cercano. El portugués se desarrolló de una misma lengua que se hablaba también en España. Era el galaico portugués, y de ahí deriva el gallego, y del otro lado viene el portugués. ¿Ah? En fin, eso ya lo van a aprender ustedes de a poquitos. Porque recuerden, necesitan aprender una lengua para su licenciatura y otra lengua, o sea, ya serían dos, para su maestría. A ver, otro concepto que necesitan saber, isoglosa. ¿Qué cosa es la isoglosa? Es la línea imaginaria que delimita las zonas donde se emplean distintos códigos, ¿ya? Distintos códigos. O sea, podríamos decir que la isoglosa es como una frontera lingüística. Y no, ojo, no tiene que ver con la frontera política, porque el uso de una lengua puede trascender regiones, puede trascender países. Lo que sí comienza a cambiar es el dialecto. Por ejemplo, para estudiar el español de Sudamérica se divide en el área rioplatense, Uruguay, Paraguay, Argentina, el área chilena, el área andina, Bolivia, Perú, Ecuador, el área del Caribe y las Antillas, Colombia, Venezuela, Centroamérica, Puerto Rico, Cuba,
el área norteamericana, porque también existe una Academia Norteamericana de la Lengua Española. Recuerda que el 30% de la población es hispanohablante. Entonces, fíjense, las fronteras lingüísticas, o sea, estas isoglosas, no coinciden con las fronteras políticas. Entonces, ya saben qué es familia lingüística, qué es cognado, qué es isoglosa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lengua materna y lengua madre? Lengua materna es la primera adquirida por el hablante. Es decir, es esa lengua con la que nosotros aprendemos a decir papá, mamá, quiero pichi, mi teta, buenos días. Esta, la primera lengua. ¿Eso qué significa? Que si tú, un niño, un joven peruano, ¿no? Tú que eres peruano, de padres peruanos, nieto de peruanos, te educases en Francia, entonces aprenderías desde pequeñito el francés. Dirías bonjour, bonsoir, bon nuit, mon père. Entonces, a pesar de tus ancestros peruanos, tu lengua materna sería el francés. Algo semejante ocurrió con Borges. Borges, el gran escritor argentino, estuvo a cargo en sus primeros años, en su infancia, estuvo a cargo de su abuela materna. Y la lengua materna de Borges fue por eso el inglés. Cuando él ya tenía que prepararse para entrar al colegio, comenzó a aprender el español. Entonces, lengua materna es la primera que uno aprende. Es la primera lengua adquirida. Así es, Julio, la isoglosa es para delimitar los mapas lingüísticos. Y la lengua madre es la lengua que origina otras lenguas. Por ejemplo, el latín es la lengua madre del francés, del español, del portugués, etc. No, Borges es argentino. Cortázar es argentino. Que Cortázar haya nacido en Bélgica no lo hace belga. O que Borges se haya educado en Suiza no lo hace suizo. Son argentinos. Carlos Fuentes nació en Panamá, pero él es mexicano. Entonces, estos conceptos nos van a ayudar a conocer la realidad lingüística de nuestro país. ¿Cómo somos? Perú es un país pluricultural y multilingüe. Date cuenta, si acá coexisten culturas, entonces nuestro país
nuestro país será también multilingüe, porque cada cultura genera su propia lengua. Molly, así es. Si tienen estos rasgos comunes es porque tienen una lengua madre, ¿ya? Tienen un mismo origen. Cuando decimos un mismo origen nos referimos a esa lengua madre. Pero en algunos casos no se puede rastrear hasta esa lengua madre. Sin embargo, sí vamos a observar que mantienen los rasgos comunes, o sea, los cognados. Por eso es que yo prefiero esa definición, que mantienen los rasgos comunes. Para la isoglosa es solo la frontera lingüística. A ver, imagínate. Así como existe una frontera entre Perú y Chile, dices, acá termina Perú, aquí empieza Chile. De la misma manera puedes decir, acá hasta aquí se habla español y a partir de aquí se habla portugués. Esa frontera lingüística, eso es la isoglosa. O hasta aquí se habla el dialecto andino y a partir de esta provincia ya encontramos que se habla el dialecto no andino del español. Como Perú es un país pluricultural y multilingüe, tenemos una gran diversidad, una riqueza que está consagrada en la Constitución. El artículo 48 de la Constitución establece la vamos a mover un poquito, ahí está, establece la multioficialidad, ¿ya? Establece la multioficialidad lingüística, ¿ya? La multioficialidad lingüística en nuestro país. ¿Qué cosa nos dice este artículo? Dice, son idiomas oficiales el castellano, ahí está el primero, y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según ley. ¿Eso qué quiere decir? Ahí el concepto clave es en las zonas donde predominen. Eso quiere decir que el castellano es la lengua que nos representa. Pero además, donde mayoritariamente se hable una lengua aborigen, entonces esa lengua para esa zona será idioma. El aymara se habla mayoritariamente en Puno. En Puno es idioma, pero no en Piura, porque en Piura no hay aymara hablantes. El quechua es idioma en Ayacucho, pero no lo es en Iquitos, donde casi no hay hablantes de quechua, ¿ya? Entonces la idea es preservar la identidad cultural. Hablemos ahora de las lenguas aborígenes. Estas lenguas vernaculares. Primero, las lenguas andinas. Estas lenguas andinas están agrupadas en dos familias.
Una es la familia Aru, que incluye la lengua aymara, que es la más importante, la lengua cauqui, casi extinta, y la lengua jacaru. Algunos no consideran el jacaru todavía una lengua. ¿Por qué? Porque se trata de una variación del cauqui, o sea, es un dialecto divergente, ¿ya? Es un dialecto divergente. Una, un dialecto que se ha ido diferenciando hasta constituir una lengua. Marc, yo creo que estaba en su derecho, pero tenía poco tino. ¿Por qué? Porque él tendría que, o en el Congreso es, ¿no? El que debió haber garantizado la presencia de un orador, de un traductor, ¿ya? De un traductor. Y cuando se expresó en quechua también tendría que haberlo hecho en castellano. O sea, primero en quechua, luego en castellano. Pero me parece que solo lo hizo en quechua y eso sí estuvo mal. Ahora, ¿por qué sí estaba en su derecho de hacerlo en quechua? Porque él está representando a pobladores quechohablantes. Necesitaba que ellos lo entendieran. Entonces, era el Congreso el que tenía que haber garantizado la presencia de un traductor. Bueno, esto con la familia Aru. Vamos ahora con la familia Quechua. La familia Quechua es la más importante. Por ahí me preguntan, ¿el inglés sería el idioma del mundo? Es, digamos, la lengua de más prestigio, pero no es la lengua del mundo porque no es oficial. Es claro, es la que más se utiliza en el comercio. Pero no es una lengua oficial. Cuidado, son lenguas de la familia Aru. Ya hemos dicho qué cosa es familia. Conjunto de lenguas con rasgos comunes. No es que haya una lengua Aru de la que derivan, no, sino que presentan rasgos comunes. ¿Cuál será la lengua original? Eso ya es cuestión de investigación. El esperanto es una lengua artificial. Aquí hablamos de lenguas naturales. Familia quechua, entonces. Se trataba antes de una lengua, ¿ya? Se trataba de una lengua. Pero sus dialectos se fueron diferenciando, ya se fueron diferenciando, y al diferenciarse constituyeron nuevas lenguas. Ya los dialectos se diferenciaron tanto que constituyeron nuevas lenguas. ¿Y cuáles son estas lenguas que se hablan en la actualidad? Tenemos la lengua quechua norteña, el quechua norteño.
La lengua quechua central. La lengua quechua de Pacaraos. Pacaraos es un valle de Guaral. Es el único lugar donde se habla esta lengua quechua. La más importante, la lengua quechua sureña. Ya, esta es la más importante. Y la lengua quechua amazónica. Se hablan en distintos lugares. Por ejemplo, en Cajamarca, la serranía de Piura, en Ferreñafe, en Lambayeque, en Ancas, en Pasco, en Huánuco, en Junín, solo en Pacaraos, en Lima, en Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna, en Amazonas, ¿no? En Leimebamba, en Chachapoyas, en las cuencas de los ríos Tigre y Santa Rosa. Pero, ojo, demoraría mucho si lo hago en la pizarra. Entonces, del Documento Nacional de Lenguas Originarias del Perú, yo he bajado un par de páginas que voy a compartir con Melissa para que ella también las retransmita a ustedes. Y ahí van a poder ver cuáles son las lenguas indígenas extintas, o sea, las que se hablaron, cuáles son las lenguas indígenas vivas, las que se utilizan en la actualidad, y dónde, ¿ya? Te van a decir en qué departamentos, ¿ya? Eso para que ustedes tengan la información. Terminando la clase nomás, se lo voy a enviar por WhatsApp y ella luego lo cuelga, ¿no? Junto con la clase. Bien. Sí, el Puquina ya no se habla, ya vamos a llegar ahí. No, Mayra, la más importante es el Aymara, el Cauqui, le he puesto esta cruz, el Cauqui está casi extinto. ¿A qué llamamos lenguas amerindias? Lenguas amerindias son las que se hablaban aquí en América. Son las que se hablaban aquí en América. Renda, el caso que mencionas es un caso de diglosia. Su lengua materna era el quechua, pero por su actividad académica, por su actividad profesional, entonces se vio obligado a solo usar el castellano y, como tú dices, se olvidó del quechua. Pero te apuesto que si pasa un par de semanas allá en Ancas, se le van a reactivar los recuerdos y en un mes ya está hablando quechua otra vez. Entonces ya sabes, ¿ah? Lenguas amerindias son todas las que se hablaban aquí en América. Vamos ahora con las lenguas amazónicas.
Lenguas amazónicas. Atención. La Amazonía es la zona de mayor diversidad lingüística. Es la zona de mayor diversidad lingüística. Existen 17 familias que están constituidas por 43 lenguas. 43 lenguas. Lo malo es que no todas tienen igual desarrollo. Algunas son vitales y otras se hallan en extinción. ¿A qué llamamos lenguas vitales? Las lenguas vitales son aquellas que tienen mayor número de hablantes. Son aquellas que tienen mayor número de hablantes, constituyendo una comunidad. O sea, son las más vivas. Y si se hallan en peligro de extinción es porque van a desaparecer. Ya casi no tienen hablantes. La diglosia se ha manifestado en ellas como consecuencia de la deforestación, del comercio, ¿no? De la explotación petrolífera o aurífera. Han ido perdiendo sus territorios, sus hábitats, y estas lenguas van a desaparecer. Sí, es una lástima. Por ahí uno de ustedes me comentaba que sabe hablar algo de quechua sureño. Yo espero que lo conserve. Sobre todo si vas a una carrera médica, te va a servir bastante. O de repente. Fíjate que en la carrera judicial, a quienes van a ejercer en zonas donde hay predominantemente quechua hablantes, ahora les exigen ese dominio del quechua. Ayacucho, por ejemplo, si vas a ser abogada en Ayacucho. Muy bien. Bueno, las lenguas más vitales, ¿no? Las amazónicas, aquellas que tienen mayor cantidad de hablantes. Las lenguas amazónicas más vitales son Ashaninka y o si tú quieres, Ashaninka y Aguaruna. ¿Ya? Ashaninka y Aguaruna. No, el Shipibo con Ibo no. Estoy hablando de las dos que tienen mayor cantidad de hablantes. Y son el Ashaninka, que con sus dos variedades,
Caquinte y Maquinte, y el Aguajún o Aguaruna. El Shipibo con Ibo tiene, igual que el Pebayagua, el Achuarti, tienen buena cantidad de hablantes, pero no se compara con la de ellos, ¿ya? No se compara con la de ellos. La mayoría de lenguas aborígenes de la Amazonía no pasan de 20,000, de 10,000, ¿no? Y eso. Pero el Ayánica tiene 90,000 y el Aguaruna tiene como 60,000, o sea, son las más numerosas. Además, estas son lenguas que trascienden el territorio peruano. Por ejemplo, el Aguaruna también se emplea en Ecuador y en parte de Colombia. Igual el quechua, ¿dónde se habla? Recuerden, ¿dónde se habla aymara? Creo que no les dije. A ver, vamos a ponerlo por acá. ¿Dónde se habla aymara? El aymara se habla en Puno, en Apurímac, en Moquegua y en Tacna. Ahí se habla el aymara. El quechua sureño tiene dos ejes importantes. Ayacucho, donde se habla la variedad chanca, y Cusco, donde se habla la variedad collao. En efecto, Kelly, en Apurímac se habla más quechua, se habla menos aymara. Yo lo que he señalado es que está presente esa lengua. Ojo, y el aymara se habla más en Bolivia. Y existe también de forma minoritaria en Chile, en bolsones, ¿no? O sea, en zonas muy restringidas. El quechua se habla en Bolivia y llega hasta Argentina, hasta el norte de Argentina, hasta la provincia de Tucumán. En la actualidad se habla quechua en todos los países limítrofes de Perú, o sea, en Perú, en sus países limítrofes y Argentina. Esas son las zonas en las que se habla quechua. Claro, claro que sí. Es que, chicos, recuerden, ¿por dónde se extendió el Tahuantinsuyo? Hasta Pasto, en Colombia. Hasta el sur, hasta el río Maule, ¿no? Digo, la frontera natural del Perú, ¿no? El río Maule, en Chile. Y hasta Tucumán, en Argentina. ¿Y qué son Ecuador y Bolivia? Son provincias desgajadas del Perú. Entonces, ahí se entiende que se habla en todos esos lugares. ¿Y cómo llegó a Brasil? Por la migración. El quechua amazónico se fue desplazando y entonces se habla también hoy en Brasil. Así, justo lo que estoy diciendo. En Brasil también se habla quechua. Yo me muero de ganas hace tiempo, hace como 5 años, que quiero ir, nunca puedo. Debe ser gracioso, ¿no? Un quechua con acento medio portugués, ¿no? Acento medio charapa. Un quechua así medio suavecito, ¿no? Debe ser bacano. Tengo muchas ganas de ir. Ojalá pueda el próximo año. Bueno, esta es entonces la realidad de nuestro país. Nosotros ahora vamos a aprender, un favor, tómale foto. Vamos a aprender de las lenguas extranjeras, ¿ya? Las lenguas extranjeras
Multioficialidad, acá dice, establece la multioficialidad. Es una palabra compuesta, multioficialidad. Vamos a hablar ahora de las lenguas extranjeras en nuestro país. Extranjeras, a ver, lenguas extranjeras en nuestro país, ¿no? ¿Cuál es la lengua extranjera más hablada? A ver. El español, claro. La lengua extranjera más hablada es el español. El español no se originó acá. Fue traído durante el periodo de invasión. La segunda lengua extranjera más estudiada todavía es el inglés, por razones académicas, ¿no es cierto? Académicas, profesionales, ¿ya? Sí, seguimos en el tema. O sea, hemos visto lenguas aborígenes del Perú, ya, para que no se confunden. Lenguas extranjeras en el Perú. Ya. Primero hemos visto las lenguas aborígenes. Ahora estamos hablando de las lenguas extranjeras. De uso minoritario. Pero importante. El chino. El Perú cuenta con la segunda colonia china más importante en el mundo. La primera está en Estados Unidos, la segunda está aquí. ¿Cuándo llegan los chinos a nuestro país? Fueron traídos en la época de la prosperidad falaz, los culíes, claro. Y luego, cuando ya se establecen, comienzan a mejorar, van a llegar a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, van a llegar más migraciones. Si tú paseas por el Mercado Central, por la Avenida Bancay y llegas al barrio chino, vas a encontrar periódicos en chino, avisos en chino, una agencia del Banco Continental y otra del BCP tienen caracteres en chino. Creo que también hay una agencia de Interbank con caracteres en chino. Ah, es cierto, Renda, eran esclavizados en la época de la prosperidad falaz. Fue su trabajo, su dinamismo, que el que les permitió salir adelante. No, japonés es otra. Japonés es otra. Las lenguas se escriben con minúscula. Fíjate que yo le he puesto todo del mismo tamaño. Esto es imprenta, solo para resaltarlo. Así es, durante la Guerra del Pacífico, algunos de los chinos esclavizados fueron liberados por los chilenos invasores y por eso muchos de esos chinos pelearon en el ejército. En el ejército de Chile, ¿no? Luego tenemos el alemán.
El alemán, exacto, Vania. El alemán se habla en Oxapampa, se habla en Posuso. Incluso tú puedes ahí encontrar casas con estilo tirolés. Exactamente. Los alemanes que llegan, o sea, los que traen la lengua alemana son migrantes austriacos, migrantes de la región del Tirol. ¿Ya? Los primeros migrantes, en efecto, también vienen en la época de la prosperidad falaz. O sea, durante el gobierno de Echenique, el segundo gobierno de Castilla. Y luego, durante el periodo de entreguerras, o sea, entre fines de la primera, comienzos de la segunda, llegaron más, ¿no? Gente desplazada por el conflicto bélico. Como te digo, si tú conoces, si vas a visitar Posuso y los alrededores, vas a encontrar muchos apellidos alemanes, mucha gente que habla el alemán, ¿no? Y otra minoría importante es el japonés. Vamos a poner por acá. Ya en menor medida, el japonés, el italiano, el turco, el pakistaní. Así es. No solo tenemos la segunda comunidad más grande de japoneses en América, me parece que en Sudamérica, me parece que la más grande está en Brasil, no estoy seguro. Aquí su presencia es fuerte, ¿eh? Por ejemplo, en la zona de Huaral. En Huaral se está construyendo la primera urbanización de estilo japonés en América. Otros dicen que es la primera en Perú, no estoy seguro. Pero sí, se está construyendo una urbanización así. Imagínate, visitarla va a ser como visitar Japón, ¿no? Una parte de Japón ahí. Luego, italiano y francés se hablarían más, de no ser justamente porque la prosperidad de los mediados del siglo XIX fue falaz. ¿A qué me refiero? ¿Por qué creen que llegaron tantos chinos, austriacos, ingleses, franceses, italianos? Porque había plata. Pero los que prosperaban eran los ricos. La oligarquía terrateniente se sentía heredera de la labor de los encomenderos españoles. Fue la primera oportunidad perdida del Perú. En lugar de aprovechar esa bonanza para sentar las bases de un sistema capitalista que nos permitiera prosperar, todos los cambios fueron cosméticos. Perú tuvo la mejor escuadra, Lima fue la primera ciudad en contar con alumbrado público, se pagó la deuda externa, la interna, pero tú sabes que eso también fue con escándalo, el escándalo de la consolidación de la deuda. Exacto, la corrupción, eso fue, la corrupción. ¿Y qué hicieron? Estos ingleses, como acá además estábamos ligados al imperialismo francés, ¿a dónde se fueron? A Chile. ¿Qué hicieron los franceses que pasaban por aquí? Se fueron a Chile. Los italianos ya no venían, se iban a Argentina, porque aquí no tenían cómo progresar. No tenían cómo progresar. ¿Te has dado cuenta de la cantidad de apellidos franceses, ingleses que hay en Chile? Justamente por eso. La misma razón por la que hay tanto apellido italiano en Argentina.
Ahora, acá sí quedaron varios italianos. La comunidad es importante, ¿no? Donofrio, Valeta, Queirolo, Bolognesi, ¿no? O sea, están agrupados alrededor del Círculo Esportivo Italiano, ¿no? Hay un colegio aquí, el Colegio Dante Alighieri. Pero ya son menos, ¿no? Son menos, son minoritarios. Ahora, también hay varios nombres que de repente ustedes no saben, son de origen italiano. Por ejemplo, el apellido Cañote es de origen italiano. El apellido Cazorla es de origen italiano. Bolognesi también es de origen italiano. Mi propio apellido también es de origen italiano, solo que ya está castellanizado. El apellido Dalorso, aquí todavía se aprecia por el uso de la doble D. ¿Por qué? Porque los italianos siempre han estado en el Perú. Los tercios españoles siempre tuvieron soldados italianos. Recuerda, el sur de Italia era virreinato español, el virreinato de Nápoles. Ah, eso es historia, ¿ves? Bueno, esa es entonces la realidad en el Perú. Nosotros, ya para terminar nuestra clase, tenemos que hablar del origen y evolución del español. El latín es la lengua madre. El latín originó varias lenguas llamadas romances o neolatinas o románicas. Por ejemplo, el portugués, la más importante, el español, el francés. Por eso, como alguien escribió en la primera parte de la clase, no, le decía a su amiga, aprende francés, es más fácil que el inglés. Claro, es más fácil porque existen cognados, elementos semejantes, porque como ves, las dos son lenguas neolatinas, las dos tienen el mismo origen. Y sí, Giovanna, también aquí está el italiano, el rumano, el catalán, el sardo, el siciliano, el balear, el gallego, el provenzal. Esas son las lenguas, ya, esas son las lenguas. Vamos a ponerlas aquí, ya, para que no te quedes con la duda. O sea, tenemos, ¿qué me falta? A ver, catalán, sardo, gallego, puse rumano así, provenzal,
el siciliano, el corso, el balear, hay un montón. Etcétera. Ahí está. Lo que pasa es que son lenguas que están restringidas, ¿no? O sea, se hablan en un lugar muy pequeño. Cataluña, Cerdeña, Galicia, Provenza, Sicilia, Córcega, las Baleares, Valencia, la batería. Entonces, como les digo, el ámbito, la batidora, el ámbito es muy restringido, ¿ya? El vasco no. Ahorita vamos a enseñar de dónde viene el vasco, de dónde viene el árabe, ¿ya? Sigamos. Al hablar de los orígenes, ¿por qué se llaman romances? Romances porque son lenguas que se desarrollaron en territorio que antes era de Roma. Y a partir de la lengua, el latín, que hablaban los romanos. Por eso se llaman romances, románicas o neolatinas. Les decía, el latín es la base. Entonces, el latín se conoce como estrato. Pero, antes de que el latín llegase a la península ibérica, se hablaron otras lenguas. Estas lenguas ya han desaparecido. Pero algo de esas lenguas ha sobrevivido. Elementos de esas lenguas desaparecidas permanecen en el español. Estos elementos se llaman sustratos. El más antiguo, el íbero. El íbero le dio nombre a la región. Iberia. Luego llegan los celtas de la actual Francia, llegaron a la península ibérica los celtas, Se mezclaron, dieron origen al pueblo celtíbero. ¿Qué nos han dejado? Es ya, a ver, un ratito, creo que mejor les explico un ratito por acá. Porque si no se me van a perder, un ratito. Chicos, con un poco de buena voluntad, créanme que esta es Europa. ¿Ya? Ahí está Escandinavia, Dinamarca, Alemania, Francia, y acá viene la península ibérica.
Este es Italia. Estos son los Balcanes, el Mar Negro, Asia Menor, Egipto, Argelia, Marruecos, ahí está. Ya. Esta es la península ibérica, esta es la península italiana, esta es la península balcánica. Europa es solo una península ramificada. Entonces, los primeros, en esta península, la península ibérica, ahora hay dos países, Portugal, España. Aquí entre España y Francia se encuentra un país chiquito, Andorra. ¿Ya? Esa es entonces la ubicación. O sea, son España y Portugal los países que se encuentran en la península ibérica. Ahora, esta península ibérica tiene zonas. ¿Cuáles son esas zonas? Acá tienes Asturias, León, Navarra, el País Vasco, Aragón, Cataluña, Castilla, Galicia, Extremadura, Andalucía. Ya, esas son las zonas principales. No, Salamanca, Burgos están en Castilla. En Andalucía están Córdoba, Sevilla, Granada. En Extremadura, Trujillo. En Galicia, Santiago de Compostela. Ay, tienen un puerto importante que no recuerdo cómo se llama. Bueno, entonces, fíjate, esta es la zona, ¿ya? Ahora sí, regresamos acá. Ahora que ya se ubicaron geográficamente, regresamos por acá. Ya, gracias. ¿Qué? 5. Decía entonces el íbero, el celta. ¿Qué nos dejan los celtas? Nos dejan prefijos. Prefijos como Aram, que significa valle, y se encuentran en el nombre de ciudades como Aranjuez, Arancíbar, Araníbar. Luego llegan los fenicios. Los fenicios fundan Malaca, actualmente Málaga. Y también los fenicios son los que le dan al país el nombre de Hispanija. Y de esta Hispanija viene la palabra Hispania. Y de esta Hispania viene la palabra España. Luego llegan los griegos, pero los griegos estuvieron poco tiempo. Han dejado su huella en Ampurias, que viene de Emporión. Después llegaron los cartagineses. Ellos dejaron Cuarjadas, actual Cartagena. De Ebusus viene Ibiza. Y por último, acá tenemos una lengua que hasta hoy se habla. Esta lengua es un abstrato. O sea, las de aquí ya desaparecieron, son lenguas muertas. Los elementos que sobreviven, los que he mencionado, que sobreviven en el español son los sustratos. Pero cuando una lengua coexiste y aporta,
Esa lengua es un adstrato. El vasco, también llamado euskera o vascuense. El latín llegó con dos sociolectos. El sermo vulgaris, también llamado sermo rusticus, que es el latín vulgar. Fue este latín el que más aportes hizo a la formación del español. Luego el sermo nobilis, que es el latín culto. Este era el hablado. Pocos sabían leer y escribir. Por eso es que el latín culto no ha dejado tanta influencia como sí ha dejado el latín vulgar. Por eso la mayoría de nuestra lengua proviene de aquí, del latín vulgar. Y luego los romanos fueron invadidos por los germánicos. Estos germanos nos han dejado sobre todo nombres que tienen que ver con la guerra. Pendón, yelmo, caballo, guerrero, casco. Después llegan los árabes. Después del latín, la lengua que más ha influido en la formación del español es el árabe. Son como 4.000 palabras de origen árabe. Alcoba, azucena, alcabala, almojarifazgo. Sermo vulgaris, vulgaris o rusticus. Sermo nobili o noble. Atalaya, álgebra, algoritmo. Luego, cuando los españoles llegan a América, las lenguas de nuestro continente también aportaron. Por ejemplo, del arahuaco, canoa, canoa, caníbal, tiburón, cacique. Del nahual, la lengua de los aztecas, petate, chocolate. Del quechua, poncho, cancha, chicha, chullo, ojota, maca, papa. Del guaraní, del aymara, etcétera, también han llegado palabras. Y por último, las lenguas modernas también aportaron. Y así tenemos, a ver, del italiano, en el Renacimiento llegan varias voces, soneto, barroco, bisoño. Del francés se llaman galicismos, boulevard, parqué, carné, etiqueta. Del inglés, entre los siglos XIX y XX, convoy, boicot, líder, meeting, condón, bypass, sándwich. Buena pregunta. Karen hace una muy buena pregunta. ¿Y cómo puedo saber el origen? Chicos, la única forma de saberlo es consultando el diccionario. En el diccionario académico te dice de dónde proviene la palabra. Pero hay algunos casos en que es más fácil de reconocer, ¿no? Por ejemplo, si tiene W, casi seguro que es del alemán o es del inglés. Si se ha iniciado con al, casi seguro que es
que es del árabe, ¿no? Así es, chicos, entonces, cómo se fue produciendo esta evolución, ¿ya? Esta evolución del latín al español, ¿no? Y a través de varios procesos. ¿Qué procesos destacan? Procesos para originar el español, ¿no? De latín al español, ¿qué hubo? Por ejemplo, monoptongación. ¿Qué significa eso? Que donde había un diptongo, por ejemplo, en la palabra paucus, se formó solo una letra, poco. De latín, aurum, oro. De taurus, toro. Al revés, diptongación. El latín tiene 5 vocales fuertes y 5 débiles. Las vocales fuertes se convirtieron en diptongo. Entonces, bene, bien, pede, pie, ovo, huevo. La metátesis, cuando se alteraron los órdenes de las palabras. Por ejemplo, era pater, pero luego se volvió patre y después se reemplazó y se convirtió en padre. ¿Te das cuenta? Ese cambio de las letras se llama metátesis. Palatización, es decir, que surgen 2 sonidos que antes no había, sonidos que estaban que se forman en el paladar, pero que no existían en el latín. Por ejemplo, clamare, y de latín clamare, mira, llamar. Nocte, y de latín nocte, noche. Ahí está. ¿Qué más? El dimorfismo léxico. Como proviene del latín culto y del latín vulgar, se origina entonces una forma culta y una forma popular. El latín, el cultismo, y aquí la voz popular. Y por ejemplo, del latín fidelis, el cultismo fidelidad. Voz popular, el epíteto masculino fiel. De latín lactium, la voz culta lactosa y la voz popular lechero. La aspiración de la F
Y así ya sabes cómo se origina la H. No podían pronunciar los bárbaros como hacían los romanos. Entonces, farina se volvió harina. Fermosura se volvió hermosura. Ferrarius se volvió hierro. Filio se volvió hijo. Y bueno, etcétera. ¿Ya? Algunos otros procesos más. Vamos con la práctica. Creo que no va a haber quizzes. ¿Qué hora es? ¿Qué hacemos? ¿Quizzes o...? Ya. Chicos, sí, mejor vamos al quizzes.